Noticias del Congreso, transmitiendo a la República Mexicana en televisión digital terrestre, 10 ciudades del país en el Valle de México. Estamos también en televisión por cable en la República y a todo el mundo, 3 veces www.canalcongreso.gov.mx, llevándole la información, la actividad de nuestras y nuestros representantes en el Congreso Federal. Hoy nos visita en el estudio de Noticias del Congreso el diputado Edgar Romo, a quien le agradecemos mucho pues que nos regale unos minutos al término de este periodo de sesiones. Diputado, bienvenido a Noticias del Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación y muy honrado de estar aquí con ustedes. Está concluyendo un intenso periodo de trabajo acá en la Cámara de Diputados, el periodo de sesiones, el primero y el segundo año de ejercicio. ¿Qué nos puede platicar? ¿Cuál es el balance que tienen ustedes del trabajo realizado durante estos meses aquí en la Cámara de Diputados? Pues mira, fue un trabajo muy intenso, tomando en cuenta que este periodo, este primer periodo del segundo año constitucional, es un primer periodo que se caracteriza por el paquete fiscal. Sí, y esto nos consume mucho tiempo y todas las energías se focalizan y todos los esfuerzos se focalizan precisamente a ese periodo para tener el paquete fiscal, la ley de ingresos, el presupuesto aprobado, ¿no? No obstante eso, logramos también avanzar con muchos decretos, muchas reformas. Fueron 4 reformas constitucionales importantes, fueron 4 nuevas leyes, y dictámenes aprobados fueron 91, leyes abrogadas fue 1, decretos fueron 11, en fin, fueron más de 100 dictámenes o decretos que en este ejercicio logramos obtener con el consenso de todos los grupos parlamentarios. ¿Qué ley puede usted destacar de estas en el trabajo que hizo en el Pleno? ¿Cuál le llamó más la atención? ¿Cuál cree que los ciudadanos debemos observar con mayor atención? Yo sé que todas son importantes, pero ¿cuál le llevó a usted pues particularmente más la atención? Todas son importantes, como bien lo señalas. Hay reformas constitucionales de especial relevancia para mi persona y para todos los ciudadanos, que yo considero al menos que son relevantes, que son aquellas en materia de justicia laboral. Se tomó una gran decisión en el país de poder eliminar las juntas de conciliación y arbitraje y poder llevar la resolución de los conflictos laborales entre patrones y empresarios, tratando de hacer un equilibrio más justo entre ambos al Poder Judicial. Hoy van a ser sentencias a través de resoluciones judiciales. Esto pues es un gran paso para el país. Se quitan los intermediarios que había tradicionalmente en las juntas de conciliación y arbitraje, tratando de asesorar al trabajador y cobrándole un dinero que provenía de la indemnización que le iban a conseguir al trabajador. Bueno, todas esas prácticas se eliminan o se pretenden eliminar con llevarse el resolver los conflictos laborales ante un juez, ante el Poder Judicial. Entonces, creo que es un gran paso para el país, creo que es en beneficio de los trabajadores y también en beneficio de los patrones, porque van a tener resoluciones mucho más justas y apegadas a derecho. ¿Es una reforma constitucional, diputado? ¿Eso quiere decir que todavía tienen más trabajo? ¿Tienen que esperar a que los congresos del país la ratifiquen y después hacer una legislación, pues como le dicen acá los juristas, legislación secundaria? Es correcto. De esto se dan reformas posteriores en la Ley Federal de Trabajo, pero creo que con el ánimo que se aprobó esta reforma, vamos a lograr el consenso de los grupos parlamentarios para tener una reglamentación adecuada de todo este nuevo sistema laboral que va a existir en el país. Los acuerdos políticos, diputados, sin duda hay que hablar de ellos porque, bueno, siempre es bueno destacar pues que todo esto es por consenso de distintos grupos parlamentarios, de fuerzas políticas. ¿Cómo fue el ánimo durante este periodo para lograr los acuerdos entre los grupos parlamentarios? Bueno, creo que a diferencia en la Cámara Baja, a diferencia de la Cámara Alta, hemos venido transitando siempre privilegiando el consenso. A pesar de que se tiene una mayoría clara, te lo voy a hablar por mi partido, del Partido de Revolución Institucional, con otros grupos parlamentarios aliados, nunca hemos tomado decisiones aisladas o ejerciendo esta mayoría. Hemos privilegiado el consenso entre grupos parlamentarios. En la Junta de Coordinación Política todo el tiempo se está buscando generar esos cauces de entendimiento político y te puedo asegurar que la mayoría de las decisiones que tomaron en la Cámara de Diputados ha sido de amplio consenso. Ha sido por una mayoría casi unánime y muchas en unanimidad. El caso también te lo puedo plantear en tema de una reforma constitucional de gran importancia promovida por el presidente Enrique Peña Nieto, que son la justicia cotidiana. ¿De qué se trata la justicia cotidiana? Estamos acercando al ciudadano que la justicia esté a lo largo y ancho del país de manera itinerante, con procedimientos más fáciles, más alcanzables para el ciudadano, procedimientos homologados en todo el país y especialmente en materia del registro civil, pero especialmente privilegiando la solución de los conflictos con medios alternativos. Es decir, antes de que lleguen al juez, ponerle al ciudadano en sus manos alternativas para que pueda conciliarse
entre la propia sociedad a través de un medio alternativo de solución de conflictos. Eso es positivo. Esa instancia va a disminuir mucho la carga judicial, ya la pelea frontal entre ciudadanos, sino que se va a establecer nuevos mecanismos de solución de controversias. También te puedo mencionar que se aprobaron otras leyes en materia del Sistema Nacional Anticorrupción. Dimos una segunda etapa, aprobamos la Ley General de Datos Personales, donde en esta nueva dinámica de la transparencia y el acceso a la información pública vamos a garantizar que los datos personales de las personas estén protegidos, tengan certeza jurídica y sean utilizados exclusivamente para las cosas que son debidas y no para un mal uso. Tenemos también como de avanzada una nueva Ley General de Asentamientos Humanos, donde establece políticas públicas de gran flexibilidad para los desarrollos, sobre todo privilegiando el orden de los asentamientos humanos, privilegiando la movilidad, privilegiando la resiliencia, privilegiando algunas otras etapas del desarrollo urbano que son importantes. Como puedo decir, la movilidad es un tema importante que también ayuda a la no contaminación, ayuda a tener una vida, pues ahora sí que con menos estrés y con muchas otras virtudes. Esta Ley General de Asentamientos Humanos se va a ir permeando. Se estableció un plazo de 1 año para que todos los estados se adecúen a estas nuevas normas, prevean en sus ordenamientos los conceptos como movilidad urbana, los conceptos como resiliencia también, prevenir riesgos y otras más bondades que trae esta ley en políticas públicas de desarrollo urbano, insisto, para privilegiar el ordenamiento de los asentamientos humanos y sobre todo los polos de desarrollo. ¿Qué quiere decir los polos de desarrollo? Que tú en tu lugar de trabajo puedas tener cerca un hospital, puedas tener cerca una escuela, puedas tener cerca tu vivienda y no tengas que estar trasladándote de un lugar a otro cuando pudiéramos estar creciendo con orden a través de grandes polos de desarrollo. Otra de las materias que sin duda fue de gran importancia pues fue la Ley de Ingresos de la Federación, que fue un presupuesto difícil porque Poco presupuesto. Poco presupuesto, exactamente. Lo que permeó fue la austeridad, lo que permeó fue el mensaje de la Presidencia de la República de apretarse el cinturón, y no a los ciudadanos, sino apretarse el cinturón para el gobierno, para el Congreso, para los municipios, y privilegiar la eficacia de los recursos, poder ser más eficaces en la utilización de recursos y ser más precisos. En ese sentido, se evitó aprobar impuestos, no se aprobó ningún impuesto para los ciudadanos, no se aumentaron los impuestos, ni se crearon nuevos impuestos. Creo que fue una ley que al final mereció el consentimiento de todos los grupos parlamentarios, con algunas reservas, como siempre se es de esperarse del debate político ordenado, que existan reservas y disensos en algunos temas particulares, pero en lo general todos estuvimos de acuerdo y apoyamos una ley de ingresos de la Federación para tener un presupuesto de 4.837.512 millones de pesos aproximadamente. Y ahora su trabajo será a través de la Auditoría Superior de la Federación vigilar que ese dinero se aplique para lo que lo están mandando. Efectivamente, das al clavo. No solo eso, sino que además ahora la Cámara de Diputados toma la atribución constitucional de designar a los contralores generales de aquellos organismos autónomos que no estaban siendo fiscalizados. Hoy vamos a tener esta atribución de designar a los contralores que se van a encargar de fiscalizar precisamente las cuentas públicas del gobierno, y que además la Cámara va a fiscalizar a estos fiscalizadores. Entonces, estamos haciendo este andamio de transparencia que nace desde el Sistema Nacional Anticorrupción y se va desarrollando por muchas vertientes, tanto con un fiscal general anticorrupción, como leyes de fiscalización, como esta ley que establece el orden a los contralores generales. En sí, creo que se está haciendo un andamiaje muy bien armado para que en nuestro país lo que pueda predominar sea la transparencia y las cuentas claras para el ciudadano. Diputado, pues nos va a faltar tiempo porque sin duda se aprobaron muchísimas cosas. Sí, nos falta tiempo. Te las mencionaré rápidamente. La Ley General de Víctimas, por ejemplo, un avance importante también para las víctimas de los delitos de alto impacto. Una reforma al Código de Comercio donde se trata de hacer más expeditos los juicios mercantiles para que ingresen al sistema de la oralidad. Unas reformas al Código Penal Federal respecto a la fuga de reos. Esto es un dato muy curioso y creo que de interés para la ciudadanía. Sí, sin duda. No estaba penalizado la fuga de reos. El reo se podía fugar y no tenía sanción ni tenía pena. Es increíble, pero así estaba. Ahora se le está estableciendo una pena, se le está estableciendo como delito y no se les otorga el perdón en caso de que
se facilite la fuga, incluso a los servidores públicos y al propio reo que se fugue, ¿no? Hay reformas también en atención a los grupos vulnerables. Por ejemplo, una reforma que hicimos a la ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Hubo reformas en salud de manera importante. Se impulsa con estas reformas en salud el abastecimiento de los medicamentos, que era una queja de los ciudadanos mexicanos. Sí, tanto en el IMSS como en el ISSSTE. Exactamente. Ahora estamos garantizando que este abastecimiento o estos medicamentos están abastecidos. Impulsamos un registro nacional para ir viendo cómo se comporta el cáncer en la sociedad. Este registro de cáncer creo que es importante también. Hay reformas importantes también en materia de cirugía estética para llevar un registro puntual de todas aquellas centros o clínicas que realicen este tipo de operaciones de cirugía estética. Y en fin, creo que fue un periodo muy productivo donde estamos orgullosos de la tarea que se desempeñó en la Cámara de Diputados, con tareas pendientes, es cierto, qué bueno que hay tareas pendientes porque entonces sigue justificado la razón de ser del Poder Legislativo. Creo que hay muchas cosas por hacer, pero sobre todo lo más importante es que estamos decididos a decirle a la ciudadanía que sí se puede encontrar un común denominador entre todos los grupos parlamentarios para generar beneficios al ciudadano. Y ese fue el compromiso que hoy en la comisión, hoy en la clausura de periodo de sesiones, se hizo frente a los grupos parlamentarios, al menos por parte de la Revolución Institucional. Fue un compromiso donde empeñamos la palabra de seguir avanzando, de manteniéndonos permanentes, de no tener, vamos a tener un receso, pero no quiere decir que vamos a tener un descanso en las tareas legislativas. Eso es importante. Continuaremos haciéndolas. Diputado Romo, muchísimas gracias por habernos visitado aquí en el estudio. Espero volverlo a encontrar por acá. Muchas gracias. Que nos siga platicando. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Espérenme un segundo. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias a usted que nos está pues aquí siguiendo en este espacio informativo. Hacemos una pausa. Regresamos con más noticias del Congreso. Gracias.